si te digo, vamos de frente, y si te digo, somos la vertiente, y si te digo, la mitad más uno, Pepe presidente, el voto de futuro. Yo voto la 71, la blanca y celeste una vez más. Pedro con la 2000, la fuerza para avanzar. Pedro con la 2000, la fuerza de la unidad. Soy independiente que hay en vos. Bienvenido futuro, bienvenido. Bienvenida la esperanza, bienvenidos los que avanzan. Levanta tu bandera. Vamos, Pepe, Pepe con la gente, vamos. Victoriosamente vamos. Equilibrio para gobernar. Vamos, vamos la 33. A 10 pesitos los banderines de los partidos. Estamos viviendo Es el de lo político. ¡Manos a la obra! Que piensa el Uruguay a 20 años. Pasa que pasa la piedra, de mano en mano, nadie la quiere quedar, pero todos la quedamos. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa. Lo que de verdad importa es la vida diaria de la gente. Me cita Neco Delgado, que era el encargado de publicidad del MVP, un tipo al que extraño muchísimo, que falleció muy joven en el 2011. Y bueno, me plantea la inquietud y me describe el programa y que no saben cuánto Pepe... Tuvimos una conversación y bueno, después tuve otra con un grupo ampliado. Yo les planteé que para mí el asunto relevante era la posibilidad de ser productivo, que el trabajo sea productivo, que lo único que no estaba dispuesto a aceptar era trabajar para la frustración de que el trabajo no pudiera llegar a su destino y que eso requería un claro y frontal pronunciamiento de Mujica. En las palabras que usé en esa misma reunión preliminar antes de conocer a Pepe fue: esto se trata de un autorretrato, no de otra cosa, ¿no? Si él no lo hace, nadie lo puede hacer. Yo puedo ayudarlo a que lo haga, pero no lo puedo hacer por él, ni de afuera, ¿no? Y bueno, y después tuve una reunión con Pepe, en la casa de Pepe. Al no mucho tiempo me llama Neco Delgado y me dice, bueno, Pepe quedó contento con la reunión, dice que acepta lo que vos, yo diría literalmente, esa es mi exigencia con todas las letras, lo que vos exigís de permeabilidad, de que él esté permeable a lo que tengas para aprovechar. Así que lo acepta, pero dice que no sabe si puede cumplirlo. Pepe lleva el campo en el alma. Se necesita que el Uruguay entero sienta su tierra como un tesoro. En el próximo gobierno vamos a crear un plan de empleo para mayores de 40, porque seguridad también es saber que mañana vas a seguir trabajando como hasta ahora. Siempre he tratado de ser un profesional de la política y siempre me encantó ver los mecanismos por los cuales a la gente le llegara mejor la información. Cada vez con más preocupación noto que la forma ha ido sustituyendo al contenido. Y creo que eso ha deteriorado la calidad democrática de los países. Y creo que eso ha hecho en algunos países, ojalá que en Uruguay nunca suceda, que lleguen a la presidencia de la República personas que son más producto del marketing, que tengan la formación y las convicciones democráticas y de conocimiento como para gobernar a un país y generarle lo que en definitiva un gobierno tiene que generar, que es felicidad pública, ¿no? En el sentido más amplio de esa concepción. Uno de los grandes avanzados en la publicidad
fue el doctor Luis Alberto de Herrera. El doctor Herrera fue el primero que utilizó un jingle, que era aquel famoso jingle con Herrera, no hay quien pueda. Y siempre a mí me interesó muchísimo algunos efectos de la publicidad sobre la gente. Otro ejemplo, usted habla con personas que tienen más de 60 años y le dicen, ¿te acordás de este eslogan? Y usted le larga, o gana la VD, y indefectiblemente la otra persona te contesta, o todo sigue como está. O sea, son esas cosas que pegaron, evidentemente, que fueron tremendamente exitosas y que a mí me han parecido siempre un acierto en el transcurso de las campañas uruguayas. Ahora, creo que eso, que sustituya al contenido, es un peligro o un desafío. Y en ese sentido me ha gustado siempre trabajar muy vinculado a estos temas, porque creo que hay una línea que uno tiene que tratar de preservar, que es utilizar las herramientas de la comunicación, de la publicidad, de las nuevas tecnologías, pero sin perder la sustancia esencial que tiene que tener la política como un elemento central para la preservación de un modelo republicano, democrático, representativo de gobierno. Yo voto la 71, la blanca y celeste una vez más. El rol que me tocó cumplir a mí tuvo dos etapas. Una primera etapa fue integrar el comando de campaña que tenía como candidato a Luis Alberto Lacalle Herrera. Y en la segunda etapa, después de octubre del 2009, ahí yo me quedé como coordinador de la campaña rumbo hacia el balotaje. Pero en realidad en el Uruguay el jefe de campaña ha ido adoptando o adquiriendo el valor de ser un coordinador entre lo que podría ser el aparato político y todo el montaje que se ha ido agrandando con el correr del tiempo de todo lo que es el soporte técnico. Varias veces el candidato del Frente Amplio ha puesto en duda el derecho de propiedad. Eso significa que puede poner en duda lo que cada uruguayo ha logrado generar con su trabajo durante toda su vida. Eso significa que el gobierno puede decidir qué es tuyo y qué no. ¿Vos querés eso? Nosotros tampoco. Vamos. Colorín colorado, esta historia está empezando. La historia con Pedro empieza en el 2005, cuando él se tira a la candidatura por la Intendencia de Montevideo. Nosotros somos amigos desde antes del deporte, del rugby. Él incluso me asesoró muchas veces como abogado en cosas que yo hacía. Y él me plantea en el 2005 a ver si yo no me animaba a hacerle la campaña. Y bueno, ahí empezó la relación. Hicimos una muy buena campaña en el 2005 para la Intendencia de Montevideo, sobre todo porque el Partido Colorado estaba muy deteriorado, y lo siguió estando. En el 2009 seguía, la situación era, comparado con lo que había sido el Partido Colorado, era el post-2002 había pegado muy fuerte. Sos España y sos Italia, la minita de Positos. Sos un río y sos un mar. Sos un mar, sos un mar, sos un mar. Sos la Liga y sos el Salvo. Son las bochas en el Jackson. 4, 5, 10 y 12. ¿Y el Dunga? ¡Me queda una vuelta! Ciudad de esperanza. Ciudad de oportunidades. En realidad, en el 2007 él funda Vamos Uruguay. Entonces fue todo como un proceso, ¿no? Digo, de la candidatura a la Intendencia, generarle el desarrollo de Vamos Uruguay y su espacio político. Y después en el 2009, que para mí fue la mejor campaña que hicimos con Pedro. Estamos como a punto de caramelo los dos como para hacer una buena campaña. Los dos, cuando hablo de los dos, no hablo de mi persona, sino de nuestro equipo, del equipo de gente que laburaba con Pedro, sobre todo Andrea Russo y Leandro Pauletti. Laburamos mucho, éramos un equipo muy sólido junto con Pedro. Para Pedro era todo un desafío, toda una novedad, y entonces había una libertad de trabajo increíble, y eso me parece que se respiró en el resultado de la campaña. El resultado de la campaña era una campaña totalmente irreverente, totalmente distinta.
No es que me quiera hacer el loco ni el que se hizo, pero se hizo algo que me parece que fue súper efectivo, súper distinto, y me parece que algo que ayudó mucho en ese momento a un partido que había sido uno de los partidos más fuertes de la historia de América Latina, por decirlo de alguna forma, uno de los partidos más antiguos que hay, y un partido muy importante en la historia del Uruguay. Yo al menos me lo tomé como ese desafío, yo era un outsider total del Partido Colorado, y decía, ¿cómo haces para ayudar a levantar este partido? Y para posicionar un candidato y bla, bla, bla. Che, Colo, no me gusta nada el cuarto oscuro. ¿Cómo encontramos la lista? Así. Tu voto importa, tu voto vale, tu voto cambia. Siente que ahí está la llave del porvenir. Va a ser la locomotora que nos arrastre a todos. Con Pepe el esquema fue muy sencillo y yo te diría, básicamente se explicaba en una metáfora que él entendió perfectamente, que es, tenés todos los votos de la Colombe, un poco los votos de la Amsterdam si la habilitan, a la América ni mires por ahora, en este país nadie es presidente, si en la Olímpica, y vos en la Olímpica, va muy mal. Las clases medias tenés que hacer mucho mérito, quizás te den una oportunidad de reconsiderarte. Pero, entonces, hay que trabajar sobre la Olímpica y hay que corregir 3 cosas que son muy claras. Para mucha gente allí, vos sos completamente o probablemente impresentable, absolutamente impresentable en el sentido visual del término. La gente puede tener pánico de que su presidente sea el personaje con tu pinta. Sos sospechoso de imprevisible, que hoy inventas una, mañana inventas otra, andás a ver cuál puedes inventar, y la gente no quiere vivir la aventura diaria de, ¿verdad?, saber cómo amaneciste. Y tercero, sos sospechoso de extremista. Pues, te tupa, estuviste en la pesada, estás en el MVP, de vez en cuando recitas el catecismo entero del tercermundismo. Entonces, el laburo es para corregir estas cosas, para decirle a la gente, que la gente cuando terminemos el laburo diga qué equivocado que estaba. Pepe no es ni presentable, ni... ¿cómo era? Ni impresentable, ni impredecible, ni extremista. Y eso no se hace diciendo Pepe no es extremista, ni nada, no se hace con vos, con cara de socialdemócrata, prolijo, limpio y con una visión estructurada de la realidad. Pepe no era así, Pepe no se había puesto una campera como la gente en su vida, digamos, y la foto que iban a buscarle Pepe era un Pepe zaparrastroso, sin dientes, que era la manera en que aparecía porque no se ponía las prótesis, y así salía en televisión. Entonces, digo, hoy parece difícil ver cuál era, creer que el punto de arranque era de tan atrás. Me impresionó en Dinamarca gente andando en bicicleta, muy bien vestida. Vos tenés que mostrarte así, y la gente, algunos te van a creer, otros no te van a creer. Y cuando pasaba la gente te decía, good morning, nunca te había visto. Presentan con variables el conjunto de sociedades mejor que ha podido construir la experiencia del hombre arriba de la tierra. Bueno, y así fue. Así fue toda la campaña, ¿no? Así fue cada una de las cosas. Para eso se puso el saco. En la discusión del saco era, Pepe, esto es una historia más visual que cualquier otra, ponete el saco, que es una señal poderosísima de que si hay que ser presentable, puede serlo. Que no estás contra las reglas establecidas. Y lo mismo con todo, eso estaba el Pepe tal cual es, que salía con enormes títulos que decía, no hay nada más grande que la socialdemocracia escandinava, adiós a la barra, no sé, cuando lo acusan de populismo, decir más populista será tu abuela, decirle a Talvi, ¿verdad? Una cosa indignada de un hombre que transita por el medio, sereno y sin extremismos.
Tus padres tienen trabajo y al final pudo hacerse la fiesta. Para eso gobernamos. Para que vivas mejor. Frente Amplio. Un gobierno honrado. Un país de primera. Queremos un país sin etiquetas. Queremos un país donde vos puedas ser vos. Entendemos que tengas dudas. Les pedimos que nos acompañen para cambiar la política y hacer posible un Uruguay mejor. Hagámoslo, no hablemos más, cambiemos esta historia para mejorar. Hagámoslo, porque esperar, tantas esperanzas no pueden fallar, tantas esperanzas. Estábamos en un momento de una competencia muy fuerte y ahí también hay que dividir 3 etapas de la campaña. La interna, hacia la proclamación como candidatura a la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera. Fue una campaña en la que él empezó muy abajo en las encuestas de opinión, termina ganando esa elección interna. Hola, bienvenidos a Cookie TV Informa. En una inolvidable jornada, el Partido Nacional eligió a su candidato y conformó la fórmula hacia octubre. La segunda es hacia octubre, en donde el Frente Amplio logra una mayoría parlamentaria absoluta, y la tercera, pero no la mayoría que le permitiera saltearse el balotaje, y la tercera el balotaje, en donde lo que se trataba de instalar era la posibilidad de lograr en la opinión pública algo muy difícil, que era que un presidente podía ser electo presidente sin tener mayorías parlamentarias con las que gobernar y poder gobernar a través de acuerdos. Entonces, en ese camino fue que se fue trabajando mucho en publicidad y en publicidad también televisiva mucho a través de una cantidad enorme de spots que se realizaron. Vamos al reencuentro, vamos todos juntos a poner el sol. Lo que sucedían eran reuniones, desde cientistas políticos hasta comunicadores, hasta expertos en estudios de opinión pública, y de ahí surgían un poco las líneas de camino que nos podían llevar hacia la definición terminada y final, que era la de, bueno, cómo definimos esto a través de una pieza publicitaria. Eso era lo que se trataba de hacer. El 29 nos convocan nuestros sueños. Los sueños nunca mueren primero, siempre nacen y siempre nacen de la voluntad inquebrantable de los hombres y de las mujeres que nos persiguen. La línea narrativa al final era la de establecer la capacidad, la posibilidad de lograr la elaboración de una campaña en la que pudiéramos convocar al electorado a pensar que el presidente podía no tener mayorías en el Parlamento. Era muy difícil, luego de que el Frente Amplio lograba tener mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que se pudiese romper esa lógica. Bueno, la lógica es entonces que también ganen la presidencia. El sol nos ilumina, el sol nos da ilusiones, alumbra la esperanza, une un mismo sueño y los corazones. Sustituimos todo lo que era colores partidarios por la bandera uruguaya, y entonces hablábamos de un estamento superior, apelábamos a la experiencia del expresidente Lacalle, y bueno, y en ese sentido tratamos de elaborar ese tipo de comunicación en pos del balotaje. Seas de donde seas, hermano, vamos al reencuentro, vamos todos juntos a poner el sol. Estamos en el horno colorado. La campaña de los Coloraditos fue una marca, en realidad fue una cosa realmente súper de mucho impacto, con muchísimos riesgos, porque la verdad era que eran muchísimos riesgos. Yo les hacía recién un par de cuentos así, fuera de cámara, de que en esa época encontrar colorados era complicado. Le digo, colorados era complicado, y pelirrojos colorados era mucho más complicado todavía.
todo lo que se hizo con militantes, con hijos de militantes, parientes de militantes, eran todos los niños que aparecían. Juan Manuel, que fue el protagonista principal, él es hijo de Fabián, de un dirigente colorado. Colorado, ponete las pilas, Colorado. Y no sabíamos mucho qué era lo que íbamos a hacer. Y ahí hicimos un muy buen laburo con Alejandro Dubé, de Indias. Lo llevamos al estudio y sobre todo hice un trabajo muy fino con Juan Manuel, que era muy chiquito. Y no era un chico muy extrovertido, todo lo contrario. Era un chico bastante para adentro. Entonces fue todo un laburo que fui haciendo. Entonces yo me acercaba y lo laburaba con él y después me alejaba de la cámara y a él le yuteaba y bueno, y después y tratábamos de no pisarlo cuando él iba a hablar, lo que pasa que no hablaba mucho. Y terminamos sacando, yo qué sé, no me acuerdo cuántas piezas eran, pero serían más de 15 piezas, todas muy cortitas, piezas de 10 segundos algunas. Entre el principio y el cierre decían, ¿dónde estás, Colorado? Que no te veo, ¿dónde estás, Colorado? Y lo buscaba así. Che, Colorado, ¿dónde estás? Frases de mucho impacto. Le entrabas a una situación de un partido muy pesado, por un lado que la gente no se esperaba que le fueras a entrar. Me parece que eso fue un poco lo que funcionó. Y después toda la ternez que tienen los niños, ¿no? Que también fue uno de los temas que podía estar sujeto a crítica en ese momento de cómo usar niños para esto. Y funcionó impresionante. Y eso que empezó siendo una cosa que no sabíamos para dónde iba a nivel de campaña con Juan Manuel y con los coloraditos, terminó siendo una campaña redonda. O sea, fuimos guionando sobre el momento. A medida que las piezas podían fluir y que podíamos armando, fuimos desarrollando la creatividad. ¿No te parece mucho? Sí. Y Pedro estaba a punto de caramelo. Para mí Pedro estaba dando todo porque estaba como libre, estaba sin ninguna atadura de ningún tipo, estaba como por todo por ganarse, estaba muy fresco. Y entonces el resultado que se ve en las piezas estaba bueno, funcionaba para el partido, funcionaba para Pedro, los niños quedaban bien parados, me parece que funcionó en ese sentido. ¿Vamos para levantar tu bandera? Si un gobierno se pone muy duro y la única verdad es la de él, porfiadamente, va a generar del otro lado una polarización. De ahí la necesidad siempre de saber negociar. Volando, yo siempre digo que me jacto de haberle enseñado a Pepe ciertas cosas para caminar por ciertas avenidas ideológicas con las que él no tenía familiaridad, ¿verdad? En broma, lo ayudé a construir el catecismo de la socialdemocracia, y su vocabulario y sus referencias. Ahora, después que Pepe arrancó, por favor, ¿no? Después que le expliqué la importancia de lo visual, el Pepe sabe pararse en las escenografías, diría, y hacerles un gigantesco espectáculo, ¿no? Le fuimos dando densidad a un personaje que estaba extremadamente simplificado en la visión, porque bueno, se lo merecía el estar simplificado, ¿no? Pero lo que no puede haber en un milímetro de tolerancia es cuando hay mala fe y se utiliza el Estado en beneficio propio. Ahí hay que darle en la nuca. Y no hay que andar midiendo el costo político, porque si no estamos fritos. Una de las cosas de las que yo me jacto de la campaña, por aquella cosa de que era un oficio de vanidosos, es que en la campaña nunca jamás ninguna pieza de comunicación se firmó con Mujica presidente. Todas se firmaron con logotipo del Frente Amplio, Mujica Story. Todas, los folletitos, las películas y las imágenes. Nunca una imagen de Pepe solo en las cosas que trabajábamos y controlábamos.
Frente Amplio. Un gobierno honrado, un país de primera. Eso tiene algunas cosas formales de las que realmente solo disfrutamos los tipos que hemos tenido que trabajar mucho tiempo para hacer que una cosa entre en 20 segundos y no en 22, ¿viste? Pero es que es la idea del eslogan en 2 tiempos, ¿verdad? ¡Pac, pac! Un gobierno honrado, un país de primera. Es decir, una promesa, porque no se trata solo de decir soy bueno y divino, ¿no? Tengo que prometer que intento hacer un país mejor, un país de primera. No tampoco un país de hermanos, un país de primera. Y te hablo de un atributo que acá no está en discusión y que yo creo que no es solo mío personal, sin discusión, sino también de mi comunidad política más que de otras. Y esa era la síntesis. No venimos, nadie es mandrake, y queremos cosas sensatas y buenas, no queremos crear el hombre nuevo. Hemos bajado nuestra tasa de berretines, ¿no?, de lo que se puede hacer. Como alguna vez Pepe decía, en su propio lenguaje, en sus propias cosas, decía, antes quería cambiar el mundo, ahora quiero arreglar la vereda. Que es lo que está a mi alcance, ¿no? Tu sueldo subió y pudiste reformar el baño. Para eso gobernamos, para que vivas mejor. Yo creo que lo que hizo Pancho con Mujica en el año 2009 fue, ¿no? Fue una masterclass de comunicación electoral. Primero, porque lo mejoró a Mujica, pero sin quitarle su característica personal. O sea, fue muy inteligente. No fue un travestismo, fue realmente una adaptación a un cierto criterio de buen gusto del que Mujica carecía. Pero lo más genial que hizo Pancho fue el eslogan de campaña. El eslogan de campaña, que era un gobierno honrado, un país de primera, refería la honradez en Mujica, el país de primera en Astori, o sea, y toda la comunicación que él hacía, que mostraba a Astori como apoyando a Mujica, como colocándolo con los pies sobre la tierra, eran el soñador y el racional. Él hizo toda una mitología que, a mi juicio, la historia demostró que no se dio después en el gobierno, pero eso es otro factor. Lo cierto es que fue el gran éxito de esa campaña, ¿no? Muy bien trabajado por una persona que sin duda es un genio de la comunicación electoral, ¿no? Apronta tu corazón, que ya sale un nuevo sol. Compañero, ya llegó ese tiempo. Yo soy un hacedor de imágenes, de cierta manera. La política siempre me interesó y por tanto lo que yo hacía, que era trabajar con las imágenes, en algún momento se cruzaba, ¿no? Entonces fue natural. Ese mundo que soñaba. Yo tengo la camiseta puesta de la izquierda. Tengo que tener una empatía. Yo no hago eso ni por el dinero. Muchos de esos trabajos, de los trabajos que he hecho a lo largo de mi vida, los he hecho gratis, más allá que en las campañas centrales esas siempre me pagaron. Pero sigo haciendo, una parte de mi trabajo es trabajo militante. El primer trabajo que hago, que me piden, es algunas del general Seregni y otras de Danilo con Seregni, ¿no? Todos unidos en un latino. Hay diferentes visiones, o sea que los candidatos los construyen. Estos otros son militantes políticos de toda la vida, o sea que ellos existen. Tabaré en La Teja era una persona conocida del barrio, o sea la gente lo conocía y la gente que lo conocía del fútbol lo quería. Simplemente cuando él empieza la intendencia no lo conocía demasiada gente del Frente Amplio, fue como sacado de la galera. Y muchos decían, Tabaré, ¿quién es Tabaré? A Pepe me acuerdo que fui a verlo
lo habíamos hablado con Bernace, Bernace dice, no, andá vos, no sé qué. No sé si es que él no se animaba, dice, a convencerlo que se pusiera un polar clarito, porque estaba vestido de oscuro, ¿viste? Entonces, bueno, un polar beige que lo sigue usando. Le dije, dale, Pepe, te pones un polar clarito, vas a salir un poco mejor que hundido, que enterrado, ¿no? Ese tipo de consejos. Pero eso no es fabricar ni generar una artificialidad del candidato. Sí, a veces a Pepe, porque Pepe ya es la extrapolación. Él le aplauden en la puerta de la chacra y sale en chancletas y con los pantalones remangados y todo sucio porque está trabajando con las plantas a atender, ¿no? Entonces, bueno, si estás haciendo una campaña, le decís, bueno, mandá a preguntar quién es, porque además los canales te ponen un teleobjetivo y te filman saliendo así. Apronta tu corazón, que ya sale un nuevo... Pepe es una persona que no cree mucho en la comunicación construida. Cree sí en la comunicación que él genera, ¿no? Él es muy autocreyente de esa manera y por eso de repente él contesta a cualquiera que le pregunte, viste que a los noteros es muy raro que él le diga no. Una vez una maquilladora, amiga, me dice, no, yo me acuerdo de Pepe, porque una vez fue al canal, creo que ya estaba maquillando en el canal 10, y entonces Pepe dijo, no, yo no me maquillo. Y entonces la maquilladora le dice, está bien, no se maquille. Así la maquilladora nos quedamos sin laburar, total, no sé qué. Y entonces, bueno, dale, nena, maquillame. En nuestro país hay graves problemas con la inseguridad. No hay paz ni tranquilidad para la familia. No son ni de izquierda ni de derecha. Son problemas de todos. Nosotros tenemos soluciones y un equipo para llevarlas adelante. En la lista 33 y 333 tienen un buen lugar para poner su voz. El Uruguay dentro de 5 años será como tú quieras. Solo el Frente te asegura más igualdad, más plan Ceibal, más escuela, más democracia, mejor Uruguay, tu futuro. Votemos a Mujica, a Huidobro, a ustedes y a nosotros. Un voto liso y llano al Frente Amplio. 5 años más de gobierno frente amplista y chao. El Uruguay precisa cambiar la política. Precisa pensar más en los niños, En los estudiantes. en las mujeres, en los viejos, en todos. Cambiar la política es estar dispuesto a levantar la voz. Cuando sea necesario. Cuando sea necesario. En octubre no elegimos presidente. Elegimos un nuevo parlamento. Elegimos cambiar la política. Porque para el Uruguay del futuro, importás vos. Esa calle independiente que hay en vos. El comando político del Frente Amplio está preocupado porque cada vez que Mujica dice lo que piensa, pierde votos. Entonces le pidieron que hable menos. Ahora, yo me pregunto, si llega a ser presidente, ¿cómo van a hacer para que no diga ni haga lo que piensa? Vote con sentido común. Seguro que no se equivoca. Fue una línea no principal de comunicación en la cual lo que buscábamos era plantear desafíos en las contradicciones que el gobierno del Frente Amplio había tenido. Mujica dice que los indecisos son gente a la que no le viene bien nada, que se sientan en el cordón de la vereda y critican todo. No me animo a decir si era de la campaña presidencial o de la campaña de alguna de las listas que acompañaban la candidatura del doctor Lacalle. Porque también ahí se dan situaciones que son interesantes que todos sepamos, que es las campañas. Hay una campaña central, que es la del candidato a presidente, pero después hay campañas que, sin desmarcarse de la campaña del presidente, son campañas independientes, que tienen que ver con las campañas al Senado o eventualmente a las listas de candidatos a diputados. Recientemente Mujica dijo que la tierra tiene que ser del Estado y el Estado se la va a arrendar a la gente. O sea, las cosas suyas ya no van a ser suyas. Yo tenía una gran relación con Aldama, es un gran actor.
Y sí, me parece que tengo presente que se utilizó como una línea paralela de contacto. Vote con sentido común. Seguro que no se equivoca. Votá la 10, la lista de Pedro. Fui yo el responsable de eso, sin ninguna duda. El apellido que Pedro portaba y que se lo vinculaba a cosas que no tenían nada que ver. Él era el hijo de... A mí me parecía que era como cantado hacerlo. Era cantado. Le poníamos el Pedro y Bordaberry chiquito abajo, o intendente al principio, o presidente después. Y después ya le quedó Pedro y hoy todo el mundo lo conoce por Pedro. Lo que pasa es que siempre la pregunta se le hace porque estás escondiendo el apellido. Estoy haciendo la campaña que más me conviene. Básicamente es eso. Es hacer la campaña que más le conviene al candidato. Volví a casa. Colo, ¿qué estás llamando? Están volviendo. En junio pasado hicimos lo que nos pidió la gente, renovamos al Partido Colorado. Es lo que nos pedían los que prestaron su voto para votar a otros partidos en la otra elección. Por eso, ahora les pedimos que nos acompañen. En el caso de Pedro había una cantidad de prejuicios, no solamente lo del apellido, sino una cantidad de prejuicios que hay sobre determinado tipo de candidatos y de personas por dónde vienen, por dónde estudiaron, de qué barrio son, o que no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 en el cual me parece que son todos cucos que no sé por qué, no sé por qué no puedo usar el nombre de él. No sé por qué. No sé por qué en esos casos no se puede y en otros sí. Así es sencillo. Votar bien es poner a los mejores en el Parlamento. Tenemos un gran equipo y la mejor propuesta de gobierno. Che, Hugo, ¿de qué juego? El voto útil en octubre. El caso de Hugo fue choqueante. Sí, yo no me lo esperé nunca, la verdad. No me lo esperé nunca. Y a mí me pareció genial, la verdad me pareció genial. Porque aparte de todo, me encontré con otro personaje increíble que es Hugo de León. Yo no soy muy del fútbol. Para mí Hugo de León era un tipo muy serio, muy pesado de la historia del fútbol uruguayo, de Nacional y de la selección y de todo. Lo conocía de ir al estadio a ver Uruguay, básicamente. O algún clásico lo haber visto, Nacional Peñarol y yo qué sé, pero no. Pero Hugo de León sí era un referente futbolístico. Cambia la cabeza. Vamos que se puede. Vamos, Uruguay. Pedro me llevó a la casa de Hugo para presentarme. Y bueno, lo agarró a Hugo y le dijo, bueno, te encomiendo a este paquete, ¿no? Ayudarlo a este loco a posicionarse, candidato a vicepresidente o lo que fuera. Dice que uno de repente puede llegar a tener como estereotipos de Hugo de León, es como un recio, un duro, el 2, ¿no? El que está en el fondo, el que te pone la pata, te la pone, no la tenés que poner, o sea, un tipo áspero, ¿no? Y en la personal es un tipo muy divertido, pero muy divertido, es un loco muy para arriba y un corajudo. Hay que tirarse a eso, hay que prestarse para eso, hay que ponerle el cuerpo a eso, hay que ir para adelante, Ahí era donde vos te encontrabas, viste, que por ejemplo cosas que a mí me sorprendían, yo no soy colorado, entonces cosas que a mí me sorprendían, yo siempre era como que ya los blancos y a los frentistas los veías en el colegio o en la calle, es como que era más fácilmente identificable, sobre todo en la época de la dictadura, o en la postdictadura, encontrar a los colorados a mí siempre me costó, no sé, o no me movía yo en círculos donde hubiera muchos colorados. Y con Hugo, en realidad, era el típico ejemplo, después obviamente al trabajar en las campañas del Partido Colorado, son una cantidad de las personas que conoces, pero con Hugo como que entendí mucho del fanatismo colorado. Un fanático del Partido Colorado, un tipo convencido de que el Partido Colorado era el partido, una cosa que venía de familia, una cosa que esas cosas como que decís, bueno, si no sos parte, te cuesta como entenderlo. Somos constructores del presente, con la fuerza de la libertad. Venimos desde el fondo de la historia, somos el futuro a conquistar. Estamos más juntos que nunca, unidos por un mismo ideal. Tenemos la fuerza del machismo, la fuerza de la unidad. Para avanzar. Espacio 609, hay uno solo. La fuerza que Pepe construyó.
En las murgas ya tenía también el 90% de los votos y en el mundo del carnaval no era nuestro objetivo. Eso discurrió por un canal paralelo de generación. Yo más bien quise evitarla antes de ver el formato final, que fue bueno, porque el circuito era peligrosísimo. Nosotros hicimos otra cosa en paralelo, que fue una especie de remake o revival de Apronta tu corazón, que era un bestseller del 71, compuesto por Federico García Vigil. Apronta tu corazón, que ya sale un nuevo sol. Y tendrás que estar allí, no darás ni un paso atrás, por tu mano llegará ese mundo que soñas. Desde el punto de vista musical mío, siempre el aporte es emocional. De los últimos trabajos para política que he hecho, que me siento como que más, digamos, llegué a buen puerto con el trabajo en los horarios y le pude dedicar el tiempo sin demasiada presión para lograr lo que yo podía llamar para mí como excelencia en mi trabajo. Quedó bueno esto, el jingle Apronta tu corazón, de Astori Mujica. Ese creo que fue uno de los trabajos para campañas políticas que pude dedicarle, no tuve presión mucha, entonces fue el que quedó mejor. Vamos, vamos, vamos de frente, apronta tu corazón. Apronta tu corazón, que ya sale un nuevo sol. La hicimos y la arreglamos con Hassa modernizada y eso, y esa fue la banda, digamos, de la campaña de televisión. No dejé entrar a la murga. Y surgió por ahí, sobre todo muy amparada por el MVP, con muy poca participación en la campaña central, porque nosotros, no yo en primera persona, sino el grupo que tomamos las decisiones, no la queríamos. No la queremos por peligrosa, porque además no había necesidad de correr riesgos. No había por qué correr riesgos. Esta cosa de las subculturas es dato muy relevante para la toma de decisiones, ¿no? Hicimos muchas cosas, ¿verdad? Para decir, mirá que nosotros no somos los tipos que creemos que la murga es toda la cultura uruguaya y que lo demás no importa, ¿verdad? En algún momento manejamos la posibilidad de poner a Pepe a tocar el piano. Pues estaba medio olvidado y nunca se dio la oportunidad, pero era un as que yo tenía en la manga, porque tocaba música culta, por supuesto, de eso se trataba. Y el Pepe más refinado y más intelectual, el que apareció en un gran acto en el Palacio Legislativo, bueno, apuntaba también eso, ¿no? A mostrar que la intelectualidad lo rodeaba, lo podía rodear, ¿no? Nos siguen mil banderas diferentes, de todos lados todos van con él. La fotografía más iconográfica que hice de Mujica, que fue una sesión de estudio nomás, que no tiene mayor sofisticación, pero bueno, mucha gente dijo, esa foto que tiene esto, que tiene otro, que está de costado, de perfil, ¿no? Y se le ve toda la nariz. Paradójico, cuando él la vio, dijo, la nariz que tengo, no sé qué, ¿viste? Vos pensás, bueno, se la habrá visto 1000 veces, pero la vio ahí. Y me acuerdo que lo único que le dije en ese caso de esa foto a Pepe, nada, venite tipo 1 de la tarde o 12 del mediodía, no sé, al final de la mañana, ¿viste? Porque después de cierta edad nos levantamos hinchados, no sé qué, entonces a primera hora de la tarde o después del mediodía empezás a estar mejor, más presentable, afeitado bien de cerca y con una buena camisa blanca, punto. ¿Viste? Y ese es el Pepe que fotografié esa vez, ¿no? Después sí, ya la segunda vuelta lo fotografío con Danilo, trabajando. Él con Danilo, también en el estudio, ¿viste? Armamos ahí un set y ellos están discutiendo y eso, y bueno,
Es casi una instantánea, pero es una instantánea media montada y armada. Hice 400 fotos, no sé, hice montañas de fotos, porque yo ya en la época del digital las posibilidades de hacer fotos haces. Más vale que sobra que falte. Y después buscas lo que más se adapte a lo que te sirve en ese momento, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que todo lo que ha pasado, que todos los eventuales triunfos, el viento se lleva, porque los triunfos humanos... La última etapa fue una etapa muy aluvional en cuanto a la posibilidad de recurrir a asesores que fueron llegando ya en la última etapa como objetivo de fortalecer la campaña. Y esa fue la idea de un publicista argentino que muy connotado y conocido a nivel continental, que había trabajado en muchas campañas y que nos hizo una propuesta en esa dirección de una campaña en la que lo que se trataba era de mostrar al candidato mucho más cercano a la gente a través de esa pauta publicitaria, que tuvo sus bemoles. Que lo padecido, que no ha sido poco, que todo lo que hemos puesto, que es lo que somos. En realidad, y ahí usted tiene dos efectos de la globalización. El primero es que en realidad la pauta que él nos planteó como una propuesta de publicidad estaba vinculada a una publicidad similar que él había trabajado en la candidatura de un presidente en México. Y la segunda parte de la globalización es que alguien descubrió que eso había sido utilizado en eso, que nosotros no lo sabíamos. Y entonces realmente no fue de las cosas, de las mejores noticias que recibimos en esa última etapa de la campaña, porque a todo el mundo le gusta la creatividad total. Lo que se nos explicaba era que era natural que en muchas campañas los perfiles que se utilizaran eran más o menos los mismos. Es muy fácil decir que un gobierno dará su mayor apoyo a los sectores más humildes. Lo difícil es cumplirlo. Y lo digo desde la experiencia de haber estado al frente de un gobierno que hizo mucho por los que más necesitaban. Lacalle era un candidato que lo que le gustaba era muchísimo hablar de contenido. O sea, era un generador de contenidos. En algunos casos esos contenidos eran contenidos que en esa campaña fueron utilizados también de una manera indebida por parte de nuestros competidores. Cuando Lacalle habla de un importante recorte en el gasto público, habla de la motosierra, y eso fue utilizado hasta el cansancio por sus competidores como un elemento que lo que quería era cortar con todo, y en realidad lo que él estaba dirigido era justamente terminar con el gasto superfluo, que lo que tenía era generar un déficit fiscal, bueno, que hasta la postre al día de hoy es importantísimo en el presupuesto nacional. Bueno, es un hombre que se ha dedicado y se dedicaba mucho a hablar de contenidos. A él le gustaba promover debates a través de sus ideas. O sea, no era una versión light de la política. Es una versión con mucho cuerpo, ¿no? Les ofrezco mi experiencia para lograr el Uruguay del equilibrio que todos deseamos. Sí, Pedro. Acá están los indecisos. ¿Lo llamaste? No, Llámalo, ¿vos cuánto podés llamar? 15-18. Ah, bueno. Hola, familia indeciso. Si no tenés definido tu voto porque no te gustan los extremos, hay una nueva forma de hacer política que está llegando al Uruguay. Yo creo que las campañas, en cierta forma, terminan resultando, o sea, son el resultado de una cantidad de cosas distintas. Tiene que haber una gran química, tiene que haber un gran equipo, tiene que haber buenas ideas, tiene que haber esto. Pero es fundamental, o sea, vos no podés hacer buenas campañas si no tenés buenos candidatos. Es realmente decisivo si el tipo está afinado y si la fórmula está afinada. Y donde la fórmula fuera, como en este caso, una fórmula que da un out of the box, por decir una cosa que no estaba dentro de los cálculos, un Pedro Bordaberry más un Hugo de León, y funcionó bien, estuvo bueno. Sí. Solo votando a la 10, votás a Pedro con su equipo. Germán Coutinho, la fuerza de la renovación del litoral. Ope Pasqué, la imagen del vallismo puro. Max Zapolinsky, compañero de 1000 batallas de su amigo el Flaco Achugarri.
Fue una campaña de éxito, de felicitaciones, aplausos entre todos, sin duda, por lo logrado. No te podés olvidar jamás de dónde venía el Partido Colorado. El Partido Colorado estaba en el fondo, estaban en un... Ahí se empezó a hacer, en realidad en esos momentos, si te pones a pensar, la mayor parte de los politólogos empezaron con la pregunta, ¿desaparece o no desaparece el Partido Colorado? Era una cosa muy fuerte para pensar, o sea, cuando estás hablando del Partido Colorado, estás hablando de partidos como el PRI, o partidos muy pesados como para que desaparezcan, y decís, bueno, a ver, se venía de eso y se llegó a un 17, casi 18%, digo, no, sí. Nosotros habíamos hecho todo el cálculo, es más, generalmente cuando vos haces el cálculo de una campaña, calculás los votos que vas a sacar, porque es la plata que vas a recolectar y con lo que vas a pagar las cuentas. Y nosotros los cálculos que hicimos fue por mucho menos. O sea, hicimos una campaña muy acotada, en gran medida, viste, los spots muy cortitos, que después hubo una legislación que cambió y que no se podía hacer, pero spots de 10 segundos y cosas así que teníamos, era porque no teníamos plata. O sea, el Partido Colorado no tenía plata, o sea, y vos lo que podías proyectar por delante con el 10% que te daban, 9% que le daban, 8% que le daban, decíamos, vos multiplicabas eso por los dólares que te dan por voto, y complicado hacer las cuentas. Entonces hicimos una campaña muy acotada, muy agarradita, y sobró. Sobró, buenísimo. Está pronta, Forlán se prepara para patear, ahí viene. A cambiar la cabeza. Si mirás bien tu recibo de sueldo, te vas a dar cuenta que la reforma tributaria fue el ajuste fiscal más grande que conoce nuestra historia. Se aumentó muchísimo la recaudación a costillas de la clase media. Saca independiente que hay en vos. Por un país productivo, solidario y educado, para seguir avanzando en la construcción de este nuevo Uruguay, el 25 de octubre, votá Frente Amplio. Votá a las 7:11 por la senda de Raúl Sendic. José Mujica, el presidente para todos. Yo no los voy a votar. Yo quiero un Uruguay unido. Yo tampoco lo voy a votar. Yo sí. Yo no. Yo tampoco. Yo sí. Yo no. Yo tampoco. Yo no sé. Yo no lo voy a votar. Yo voto vivir en paz. Voy a votar por el futuro de mis nietos. Son 5 años. Yo no lo votaría jamás. Yo no lo quiero votar. Yo tampoco. Yo no lo voto. Yo no lo voy a votar. Yo ya lo voté y ahora no da. Lo dije. Mamá, ¿lo vas a votar? Esta vez, decirle no a un candidato es decirle sí al país que somos. Elegí. Seguí un año vinculado por mis propias curiosidades. Yo nunca había visto un gobierno por adentro. Había conocido presidentes, senadores, diputados
había hasta ayudado a Pablo Mieres a inventar el PI y hacerle el logotipo y empezar con el partido. Pero nunca había visto el gobierno por adentro. Y bueno, tenía curiosidad, sobre todo porque lo podía mirar no solo de adentro, sino de arriba. Entonces me conseguí una oficina, Pepe me invitó, de asesor en el piso 11, en la Casa de Gobierno, y ahí estuve de asesor, se supone, un año, sin responsabilidades, ni horarios, ni remuneración. Charlábamos con Pepe, ahí alguna gente del MPP me había agarrado mucho cariño, que insistía en tratar de armar una rutina que consistía en que leyéramos los diarios juntos. Tomar un café temprano para mí, no para él, 9 de la mañana, y leer los diarios juntos y comentar eso. Y bueno, lo hicimos un tiempo, pero yo enseguida fui dándome cuenta que Pepe me quería mucho, le podía interesar lo que yo opinara si charlábamos, pero no estaba para la idea de trabajar con asesores. Entonces, un día que me encontré simulando que estaba ocupado, dije no más, porque no había razón, tenía cosas para hacer por el mundo. Y entonces nos dimos un gran abrazo, me hizo un gran homenaje, me invitó a Anchorena y me hizo un asado de él en persona y una ensalada Lucía. Horrible el asado y proporcionar la ensalada, pero fue un día precioso, muy cargado de afectividad. Y un lindo recuerdo de la despedida en que después de esa cosa, ¿no? Eso fue meses después que yo me había ido, ¿no? Y era el cierre de una semana de turismo, el sábado o domingo. Y me paseó en una 4x4 por todas las cosas. Yo creo que nos matábamos en algún momento manejando Pepe. Y cuando nos despedimos me dijo, bueno, yo lo único que quería es que quedara claro que somos amigos. Y yo me fui lagrimeando de ese evento. Nos quedamos muy amigos. La cáscara, rasca 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 la cáscara, bailar de máscara.